No, el 3. Aleluya, gloria a Dios. Vamos para el video 3. Vamos a continuar con el video 3 para la gloria del Señor. En el video 2, que fue el video anterior, yo me había quedado en el versículo 8. Ahí me había quedado. Así que vamos a continuar de ahí para adelante en el nombre del Señor. Continuamos. Les estaba diciendo que Pablo dice que las profecías se acabarán. ¿Cuáles profecías? ¿Como un don profético? No. La profecía que trajeron los profetas en el Antiguo Testamento. ¿Cómo los profetas se movieron? ¿De qué manera, de qué forma los profetas profetizaron y se movieron? Esas enseñanzas que los profetas dieron al pueblo de profetizar juicio, profetizar pecado, profetizar muerte, no lo podemos traer de vuelta. No lo podemos traer para el tiempo de la iglesia. Ya no estamos bajo ese mover profético. La iglesia de Cristo, si ha creído, no estará bajo el juicio de Dios, si ha creído en Cristo. Y aun cuando nosotros hemos creído en Cristo, teniendo debilidades humanas, debilidades de la carne, ¿verdad? Que no estoy justificando la carne y los pecados. Pablo da advertencia y corrige y habla y amonesta a la iglesia que hagan morir los deseos de la carne y los apetitos de la carne. Es una enseñanza que es parte de la iglesia. Y un profeta da una exhortación y un consejo a las iglesias diciendo que hagan morir a los deseos de la carne. No para que sean salvos, tampoco no para que permanezcan y continúen con la salvación, para que la salvación continúe en ellos y el perdón de pecado continúe en ellos y ellos sigan siendo salvos, sino que es la voluntad de Dios que siendo salvos la iglesia permanezca en la santificación. Y es parte de la profecía como un don. La diferencia es que el don profético lo hace, como dice Pablo en 1 Corintios 14:3. Exhorta, consuela y edifica. No condena, no hace prejuicio. Un profeta con un don profético no hace prejuicio, ni preferencia, ni favoritismo. No se pone orgulloso, soberbio, ama a la iglesia, ama la gracia de Dios, ama la gracia de Dios, ¿no me entiende? Y el profeta exhorta, consuela, edifica y le dirige a la iglesia a que no se salga de la palabra, no se salga de la palabra, pero siempre siguiendo la regla, como Pablo así lo expresa en el capítulo 13, el amor, porque fuimos salvados por amor. El profeta exhorta, consuela y edifica, redarguye también con amor, paciencia, con la justicia de Dios, con templanza, ¿verdad? Compadeciéndose de la iglesia también, pero no condena ni desacredita. El profeta como un don no está autorizado para desacreditar, denigrar, desacreditar, condenar, hacer prejuicio, preferencia, favoritismo. Yo te profetizo a ti esto, pero al otro no. A ti tengo misericordia porque me parece que eso es bueno. Aquel esa persona como que no me cae bien. No, el profeta no hace eso. El profeta alinea la palabra a todos por igual, que llamamos la justicia. La justicia. ¿Ok? Así como Jesús le dice una referencia en Mateo capítulo 5. Me parece que es Mateo capítulo 5, hablando de la justicia. Vamos a ver. Aquí está Mateo 5, versículo 45. Mateo 5, versículo 45. Cuando Jesús habla, dice, Él hace salir el sol sobre los buenos y malos, y hace llover sobre los justos y los injustos. Aquí Jesús le está enseñando a los discípulos justicia antes de emitir un juicio. ¿No me entiende? El hecho de que un pecador mundano en la calle sea pecador, un profeta o un ministro de Dios, no tiene el derecho de juzgarlo, condenarlo, demigrarlo, aplastarlo, o no tiene el derecho de ir por encima a ellos.
No tiene el derecho de ir por encima. Da una exhortación de arrepentimiento para que los pecadores crean en Cristo. Pero de ahí en adelante el profeta nunca va por encima creyéndose más superior. No se va a ser más superior que otras personas. Igualmente con la iglesia. El don profético opera con parcialidad, sin hacer preferencia, ni juicio, ni favoritismo, ni prejuicio ninguno. ¿Ok? Alabado sea el nombre del Señor. Ok, continuamos. Gloria a Dios. Aquí mismito, donde nos quedamos. Versículo 8. Las profecías se acabarán. Pablo le dice a esta iglesia, mira, llegará un momento que las profecías se acaban. Ya no estamos profetizando bajo ese mover profético, donde los profetas eran fuertes, daban una palabra fuerte de juicio, de pecado, para condenar al hombre. El profeta bajo la gracia profetiza la justicia de Dios sobre todo. No solamente profetiza pecado. Si habla de pecado, habla para orientar, aconsejar a la iglesia a que nos pongamos y a creamos en Cristo. A que creamos en Cristo de que Dios te va a fortalecer. Pero no habla de pecado en el sentido, en el contexto, que un pecado te puede llevar a la condenación. No. Cristo condenó el pecado en la cruz. Cristo condenó el pecado. Condenó la ley del poder del pecado en la cruz. El profeta orienta, aconseja, anima, da un abrazo, le da una esperanza a la iglesia a que sea fortalecida por Cristo. Mira, sigue adelante. Te veo muy desanimado. Te veo enfocado más en el pecado, al línea de Cristo. Mira la palabra de Dios, Pablo el apóstol en el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 6. Pablo nos enseña y nos dice que en ocuparse de pecado es muerte, pero si tú te ocupas en la justicia de Cristo, en lo que tú eres en Cristo Jesús, tú vas a tener la esperanza de que Dios te ayude a salir de ahí en el nombre del Señor. Todo eso lo hace un profeta como un don. El profeta como un don no profetiza de la manera como los profetas de oficio profetizaron. Los profetas de oficio profetizaron juicio, muerte a los hombres. La paga de pecado es muerte. Eso es lo que los profetas profetizaron. La paga de pecado es muerte, como Pablo da esa referencia en Romanos 6:23. 6:23, Pablo dice, la paga de pecado es muerte, mas la dádiva de Cristo es vida eterna. Eso lo profetiza un profeta como un don. ¿Ok? Gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Las profecías se acabarían. Las lenguas cesarían y el conocimiento terminaría. Hay ciertos dones que ya terminaron. Una vez Pablo culminó la revelación para las iglesias y terminó, y una vez Cristo murió y resucitó, en adelante ya estas profecías que Pablo habla de un don terminó. Ya no se usan, porque estas profecías estaban por un tiempo, hasta que llegue el tiempo de la gracia, hasta que llegue la época de la iglesia. Y aún estando en la época de la iglesia, porque todavía el mensaje de Pablo aquí todavía estaba bajo la gracia, todavía muchas iglesias estaban perseverando en esto, hasta que ellos vayan siendo perfeccionados. Por eso Pablo dice en Filipenses 1:6, que la buena obra que Dios comenzó en nosotros, Él la va a perfeccionar en nosotros. Dios te va a llevar a ti, caminando, tomar la mano, a perfeccionarte, a madurar, ¿ok? Bien, ok. Vamos a continuar, versículo 9. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos, versículo 9. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Cuando Pablo dice en parte conocemos, ¿qué es lo que se conocía en este tiempo? Pues muchas de estas iglesias en este tiempo de Pablo conocían las señales y milagros que están aquí en el capítulo 12 del 8 hasta el 11. Eso es lo que ellos conocían y eso es lo que ellos profetizaban. Muchas iglesias conocían que las lenguas, las profecías de señales y milagros, que eran los profetas de oficio, y entre otros dones más. Lo que ellos conocían es lo que ellos profetizaban.
algo bastante parecido a lo que hoy en día pues hacen también. Lo que yo conozco, hermano pastor, eso yo hago, porque eso es el conocimiento. Y Dios o el Espíritu Santo nunca va a darle a la iglesia un conocimiento que ellos no tienen. Lo que la iglesia conoce, eso es lo que ellos ponen por práctica. Más en la obra del Espíritu Santo es revelar a Cristo, revelar el plan de salvación, las enseñanzas que están para la iglesia, así como lo expresa Pablo en el contexto. Vamos a analizar el contexto. ¿Están listos? ¿Están ready? Vamos a analizar el contexto. Primera de Corintios. Vamos a buscar aquí el contexto. ¿Ok? Ok, aquí está. En el capítulo 14 de Primera de Corintios. Primera de Corintios 14, versículo 37. Versículo 37. Pablo dice: y si alguno entre ustedes se considera que es profeta o que es espiritual, reconozca que las enseñanzas que yo les estoy escribiendo son las enseñanzas nuevas del Señor Jesucristo. Repito, y si alguno de ustedes se considera, número uno, un profeta, número dos, o espiritual, espiritual aquí es maduro en el conocimiento, una persona apto y maduro que domina bien. Pablo le dice aquí, especialmente a los profetas y a los maduros espiritualmente. Si alguno de ustedes se considera que es profeta o maduro, reconozca que todo lo que yo les estoy hablando a ustedes son las enseñanzas y las revelaciones que Dios me da para la iglesia. La idea de Pablo aquí es dirigirse especialmente a los que se creen profetas, a los que dicen que yo soy profeta o a aquellos que son maduros y dicen yo soy apto y maduro en el conocimiento de la palabra. Para que Pablo les haga saber a ellos, si ustedes son maduros, si ustedes son sabios, si ustedes son profetas, deberían del Espíritu Santo revelarles a ustedes las enseñanzas que yo les estoy dando para la iglesia. Deberían ustedes sujetarse a esto nuevo. A esto nuevo que yo les estoy enseñando, más no a lo antiguo. Porque las cosas viejas pasaron ya, son hechas nuevas. ¿Ves? Acuérdate que Pablo viene a traer unas enseñanzas a la iglesia para que poco a poco lo que es antiguo vaya desapareciendo. Así dice el contexto. En el capítulo 13, lo leemos nuevamente, versículo 9. Porque en parte conocemos. ¿Qué era lo que ellos conocen? Pues la ley y los profetas y muchos de estos dones y señales. Es lo que conocían ellos. Y luego dice Pablo, en parte conocemos y en parte pues profetizamos esto mismo. Ahora Pablo dice, pero cuando venga lo perfecto, ¿qué es lo perfecto? La revelación que Pablo tenía en un desarrollo. La revelación que el Espíritu Santo le dio a Pablo estaba en un desarrollo, estaba en un proceso poco a poco, hasta que Pablo perfeccione la revelación, hasta que Pablo termine la revelación completa. ¿Tú me entiendes? Que por cierto ya terminó la revelación completa, ya está hecho. Lo perfecto ya vino. Lo que pasa es que Pablo aquí en Corintios pues estaba impartiendo partes de la revelación que Cristo le estaba dando hasta que se complete la revelación. Ahora Pablo dice, pues, como le dije, cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte cesará. ¿Qué era lo que es en parte? Pues las señales. Va a cesar, va a terminar. Ya la revelación está completa hoy en día para la iglesia. Muchos de estos dones, profecía, el don de profecía como oficio, en las lenguas, géneros de lengua, interpretación de lengua, señales y milagros también cesarían. Ahora, la preocupación que muchas iglesias tienen es lo siguiente. Hermano pastor, es que yo confío en que Dios a mí me dio dones de sanidad. ¿Y por qué tú dices que los dones de señales y milagros desaparecieron? Bueno, los dones de señales y milagros desaparecieron porque fueron puestas y permitidas por un tiempo. Fueron puestas, permitidas un tiempo al tiempo de los judíos para que crean en Cristo.
A la vez que la iglesia hoy en día, la salvación, el plan de salvación sea por la fe, ya no se requiere de estos dones, de señales, porque la iglesia ha decidido creer en Cristo. Y cuando Cristo murió y resucitó, Cristo dejó clavado en la cruz los pecados. Los pecados y las maldiciones y las enfermedades cayeron sobre Cristo. Entonces nosotros en la iglesia creemos que podemos seguir siendo sanados y liberados de lo que Cristo ya hizo. Ahora nosotros en la iglesia reclamamos con fe la obra redentora que Cristo hizo. Cuando Cristo muere, deja en la cruz las enfermedades, las maldiciones, cayeron todas sobre Cristo. Entonces Cristo declara al hombre que ha creído bendecido, salvo, prosperado, sanado. Tú tienes que declarar esa palabra que está hecho. Por eso es que cuando Jesús murió, se dice, consumado es. Estaba en la cruz y se dice, consumado está. ¿Qué significa consumado? Significa hecho está. ¿Y qué es lo que está hecho? Bueno, la sanidad tuya está hecha. La sanidad tuya de nosotros ya está hecho. Proclama esa sanidad que está hecho. No hay que fluir en un don de señales y milagros, porque los dones de señales y milagros fueron dados a un pueblo incrédulo. Tú no eres incrédulo. Dios te manda a creer en lo que está hecho. En la cruz, Cristo te sanó. Está ahí, reclámala, pídelo. Señor, estoy sano. Claro que estás sano. Lo que pasa es que muchas veces nosotros nos dejamos llevar por doctrina, enseñanza de hombres, diciendo que tú no estás sano, que tú tienes que pasar por un proceso para que la maldición del pecado salga de ti. Entonces muchos falsos maestros te enseñan a ti a hacer obras, a que la sanidad tuya esté por obras. No, la sanidad tuya es por fe. Fe creyendo en lo que está hecho. Que ahí viene la palabra consumado, que significa hecho está. O está hecho tu sanidad y tu salvación está hecho. Reclama lo que está hecho. Cree lo que está hecho. Confía en lo que está hecho. En el tiempo de la ley, reclamar la sanidad y la liberación era diferente. Era proclamar la sanidad, hacer alguna obra. En el Antiguo Testamento lo vemos como un ejemplo cuando Dios le decía al pueblo de Israel que diera 7 vueltas a Israel. ¿Te acuerdas? Las 7 vueltas a Jericó para que los muros se caigan. En el tiempo de la iglesia, Cristo sacó la maldición del pecado. Pablo así lo expresa en Gálatas 3:13. Gálatas 3:13, Pablo dice que Cristo nos redimió de la maldición y la ley. Por lo tanto, estas señales de milagro y sanidad ya desaparecieron. No indica que hoy en día Cristo te pueda sanar de cualquier enfermedad. Lo puede seguir haciendo. Porque la sanidad, lo que llamamos la sanidad, ya Cristo lo hizo en la cruz. Ahora, te voy a decir lo siguiente. Pablo, durante su ministerio, fluía en sanidad y en muchas de estas señales. Y eso lo vemos claramente en el libro de los Hechos, una transición. Pero Pablo perdió los dones de señales y milagros. El don de sanidad y milagros, Pablo perdió eso cuando ya se inicia la iglesia y no pudo sanar a más nadie. Te lo voy a demostrar. Te lo voy a demostrar. Pasen conmigo aquí en la segunda carta de Timoteo. Busquen su Biblia. En la segunda carta de Timoteo, capítulo 3, versículo 20. Pablo dice, Erasto se quedó en Corintos, pero a Trofimo lo dejé enfermo en la ciudad de Mileto. ¿Por qué Pablo dejó a Trofimo enfermo en la ciudad de Mileto? Porque ya Pablo perdió los dones de señales y milagros. ¿Tú me entiendes? Ya los perdió. Estas dones de señales fueron ya quitados a la iglesia. No significa que hoy en día tú puedes ser sanada de tu cuerpo, de cáncer, de sida, de enfermedades venéreas, enfermedades de cualquier... No, Dios hace milagros. Pero la sanidad de nuestras vidas hoy en día se alinean y se enfocan no basado en hacer milagros. Porque hoy en día los milagros que Dios quiere hacer, lo quiere hacer con aquellos que han creído en Cristo, que pongan su confianza en el Señor. Dios puede hacer un milagro en cualquier persona. Claro que sí, lo puede hacer, pero
Lo más que Dios quiere hacer hoy en día, en el tiempo de hacer hoy en día, es que la iglesia crea en Cristo, que los pecadores crean en Cristo. O sea, el plan de salvación no es tanto en hacer milagros y prodigios. El plan oficial de salvación es que los pecadores crean en Cristo primero, que su alma sea sanada, su alma sea sanada, que el evangelio de Cristo a los pecadores crean que Cristo los salvó de la condenación, los libró de la ira de Dios. Luego de eso, Cristo también los puede sanar a ellos como parte del plan de salvación. Como parte del plan de salvación, todavía Cristo sigue haciendo milagros grandísimos, sanidades en el cuerpo, en el alma, en el espíritu, en las personas. Pero el primer milagro que Cristo quiere hacer es salvar su alma. ¿De qué le vale al hombre tenerlo todo si a fin perdiera su alma? Dios puede hacer milagros de sanar a muchas personas pecadoras, pero la persona pecadora no cree en Dios. De nada le serviría. Quiere decir que el plan de salvación es que primero crean en Cristo, conozcan de Cristo y de ahí en adelante Dios también puede hacer sanidades y milagros a través de la fe en el Evangelio. Pero es fe en el Evangelio de Cristo. No es fe a base de señales y milagros para que crean. Porque las señales y milagros es los ciegos ven, los sordos oyen y ya está. Para que luego crean. Es que crean primero. Se llenen de Dios y Dios puede también sanar las enfermedades. Sigue haciéndolo, ¿ok? Ok. Ya sabemos, por lo menos básicamente, cómo funciona el Evangelio y el plan de salvación y las señales y milagros. Ahora voy a continuar con los géneros de lengua, y también voy a continuar con las interpretaciones de lengua también, y discernimiento de espíritu también, y conocimiento y palabra de sabiduría. ¿Están listos? Voy a continuar con esto, ¿ok? Aquí se habla en el versículo 8, a otro Dios le dio palabra de conocimiento por un mismo espíritu, y en el versículo 8 también dice palabra de sabiduría, ¿ok? Cuando Pablo menciona palabra de sabiduría y palabra de conocimiento, que es bastante semejante a decir don de ciencia también, es como decir también está combinado con el don de ciencia, ¿verdad? La palabra de sabiduría y la palabra de conocimiento, Dios se lo dio a muchos discípulos de Jesús para que conocieran el plan de salvación. Pero esta palabra de sabiduría y conocimiento se obtiene cuando nosotros leemos la palabra. Cuando tú lees la palabra, Dios te imparte sabiduría, conocimiento para entender la palabra. Cuando oímos la palabra. Cuando oímos la palabra. ¿Ok? Vamos a buscar una referencia aquí. Me parece que la tengo aquí en esta otra Biblia. Permítame un momentito. Si yo busco una referencia aquí, en el libro de Hechos de los Apóstoles, libro de Hechos, déjame pausar un momentito. Ok, ya tengo la palabra. Hechos capítulo 16, versículo 14. Aquí, mientras Pablo predicaba el Evangelio, había una mujer que se le conoce como la mujer Lidia, vendedora de púrpura. Dice, Lidia, vendedora de púrpura, la de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Estoy leyendo Reina Valera 1960. La Reina Valera 1960, traducción. Dice que mientras Lidia oía la palabra, Dios se encargó de abrir su corazón, ¿verdad que sí? Y entonces pues creyó en el mensaje de Dios. Cuando nosotros como iglesia oímos la palabra, leemos la palabra, Dios nos abre nuestro corazón para entender, comprender la palabra del Señor.
¿Tú me entiendes? Comprender y entender. La sabiduría que Pablo habla aquí como un don se obtiene cuando nosotros leemos la palabra y le pedimos al Señor entendimiento y sabiduría y revelación de lo que está en la palabra. Es esa forma como tenemos este don para tenerlo, ¿ok? Pero más adelante, en el versículo 10, Pablo habla de milagros, discernimiento de espíritu. Ok, vamos a hablar de discernimiento de espíritu. El discernimiento de espíritu en el tiempo de Jesús Dios se lo dio, sobre todo cuando se habla de discernir los espíritus. Algunas iglesias aplican el discernimiento de espíritu a los demonios o a las personas que están endemoniadas o a los espíritus, para entonces discernir si se está moviendo algo que es del diablo o no se está moviendo, o discernir si hay una persona que tiene un espíritu inmundo en sí mismo o no lo tiene. Eso es aplicable también. Es aplicable. Ok, pero vamos a hablar del discernimiento. El discernimiento de espíritu es bien importante y Dios se lo ofreció a los discípulos de Cristo. Se lo ofreció a los discípulos de Cristo Jesús para sacar demonios, para discernir entre los espíritus malignos y entre los espíritus buenos, ¿verdad? Pero hoy en día Dios a la iglesia no le ha dado ministerio para echar fuera demonios. Cosas como esa, no. No hay ministerio de echar fuera demonios. Si hubiera, Pablo lo dijera en Efesios 4:11, que habla de los ministerios. Lo dijera ahí. No hay ministerio de liberación de demonios. Porque la misma palabra, el evangelio de la gracia, Pablo nos dice en Romanos 1:16 y 17. Romanos 1:16 y 17, Pablo dice, no me avergüenzo de llevar el Evangelio, y dice luego, porque es el poder de Dios. El Evangelio es el poder de Dios para judíos y para gentiles. Y el poder de Dios lo que hace es que rompe los yugos, rompe las cadenas, desliga al hombre de cualquier cosa que no sea de Dios. El poder de Dios cuando viene al hombre pecador o viene a la iglesia, el hombre es liberado. Liberado en todo sentido de la palabra, liberado de dogmas, doctrinas, enseñanzas falsas, liberados de los poderes de las tinieblas, de brujería, de hechicería, de encantamiento, liberados de las enfermedades, de los espíritus malignos. Por eso Pablo dice que el Evangelio es el poder de Dios, transforma. En el griego es dinamita. La palabra poder es dinamita, que hace un cambio, una transformación completa en el hombre. Se disipan las tinieblas se separan entre la luz. Hay una separación. Todo eso es el poder de Dios. Significa que hoy en día no hay ese ministerio específico de liberación de demonios, sino que el mismo evangelio, el mismo poder de Cristo, cuando llevamos la palabra, cuando declaramos sanidad, liberación en el nombre de Jesucristo, por el poder de Cristo, entonces las personas son libres. Son libres. Punto y se acabó. Son libres bajo el poder del Espíritu Santo de Jesucristo. En el Evangelio son libres. Hay que declarar el Evangelio. El Evangelio es el poder de Dios para transformar. ¿Ok? Ahora, en el tiempo de Jesús, Jesús practicó liberación, incluyendo los discípulos. Cuando los discípulos le dijeron a Jesús, mira, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. ¿Ve? Los demonios se sujetan en tu nombre, oh Jesús. ¿Me entiendes? Y también se dio un caso donde los discípulos intentaron de sacar un demonio de una persona que brincaba de un lado a otro. Brincaba en el charco y brincaba en el fuego. No sé si ustedes se acuerdan. Y los discípulos no pudieron sacar ese espíritu porque vieron esa manifestación tan impresionante que se le cayó la fe al piso. Entonces Jesús le dice, por su poca fe no pudieron sanar, liberar este demonio. También se dio otro caso
donde Jesús orienta, aconseja y amonesta, diciéndole que cuando un demonio sale del cuerpo de un hombre, sale vagabando, sale por lugares desérticos. Los espíritus se van en lugares desérticos. Luego vuelven y cuando ven la casa vacía y ordenada significa que cuando un hombre Jesús lo libera de un demonio, la casa representa el hombre. La casa representa el hombre dentro del hombre. Los demonios cuando ven la casa limpia, ordenada, arreglada y vacía, a la misma vez vacía, entran 7 demonios más. ¿Por qué? Porque ven la casa arreglada, adornada, limpia, pero especialmente vacía. La palabra vacía se interpreta que el Espíritu Santo no está. Y es que en el tiempo de Jesús todavía hubo un tiempo, que todavía el Espíritu Santo no estaba en los hombres. Más adelante sí el Espíritu Santo entró en el hombre, especialmente cuando Jesús resucitó en adelante. Sí, hubo un tiempo que más adelante el Espíritu Santo vino a ser morada en el hombre, dentro. Pero hubo un tiempo que el Espíritu Santo todavía no estaba dentro del hombre, no estaba dentro de nadie. Jesús acompaña las señales y los milagros de los apóstoles hacían las señales y milagros que hacían los apóstoles eran para acompañar a los apóstoles que estaban respaldados por Cristo. Pero no todo el mundo en el tiempo de Jesús, no todos tenían el Espíritu Santo. No todos todavía tenían, mas sí tenían la promesa de que iban a recibir el Espíritu Santo. Sí, eso sí, la promesa de que muchos iban a recibir el Espíritu Santo, harían milagros y señales, y eso se manifestó en el Pentecostés también. Sí, estaba la promesa. Pero como hubo un tiempo que el Espíritu Santo no estaba todavía, pues es evidente que muchos hombres estaban endemoniados y necesitaban liberación. ¿Y Cristo practicó liberación? Claro que sí. Felipe, en el tiempo de Jesús también, en el libro de los Hechos, aparece Felipe predicando. Y que cuando predicaba Felipe la palabra, el Evangelio, pues los demonios se manifestaban dando voces, gritando, dando voces. ¿Tú me entiendes? Ahora, en el tiempo de Jesús se practicaba la liberación y se requería el discernimiento de espíritu. Hoy en día, el liberar personas no es un ministerio, sino más bien es parte del Evangelio. El Evangelio mismo es poder de Dios para liberar a las personas endemoniadas. ¿Ok? Perfecto, gloria a Dios. Ahora, el discernimiento de espíritu también se aplica también en cuanto a la doctrina del Evangelio, para discernir qué doctrina del Evangelio es falso y qué doctrina del Evangelio no es falso. Para distinguir, diferenciar cuando hay una doctrina que viene como cubierta como si fuera de verdad. Entonces eso es discernimiento de espíritu. ¿Y cómo se obtiene ese discernimiento de espíritu? Para discernir la doctrina, el evangelio falso o el evangelio verdadero. ¿Cómo se obtiene? Leyendo y teniendo conocimiento de la misma, de la palabra. Nadie puede decir esto es malo y esto es bueno sin que previamente antes la persona no tenga conocimiento de la verdad. No es necesario tener revelación y conocimiento de una falsa doctrina. No, no es necesario. Lo que es necesario principalmente es conocer la verdad. Porque de nada le vale al hombre conocer muchas doctrinas falsas si no conoce la verdad. Porque la verdad es lo que nos hace libres y tenemos vidas victoriosas. Por lo tanto, el discernimiento de espíritu hoy en día se aplica cuando el creyente tiene conocimiento del Evangelio, conoce la verdad y entiende. Y ahí obtiene el discernimiento de espíritu para entonces discernir
entre un evangelio falso y un evangelio correcto. Pero hay que leer, estudiar y conocer del evangelio para entonces tener ese tipo de discernimiento de espíritu. Se me pasó el tiempo. Vamos a pasar al próximo video. Que se me fue el tiempo. Vamos a continuamos.